La Dirección de Medios Electrónicos Telemática, Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presenta Al día con la UC. Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicolás Brizuela y en nombre de todo el equipo de UCTV y Radio Universitaria 104,5 FM le damos la bienvenida al Día con la UC. Hoy en una edición, podemos decir, especial porque se mantiene el conflicto en la Universidad de Carabobo y en todas las universidades del país, situación que por supuesto hace para nosotros necesario como medio de comunicación universitario, darle seguimiento a esta situación que entiendo ya son casi 2 meses de paro de actividades académicas, en este caso de paro docente, y por supuesto esto ha afectado la academia, pero en voz de quienes de alguna otra forma dirigen el gremio docente acá en la Universidad de Carabobo, quisimos invitar al profesor Raúl Núñez. Él es tesorero de la PUC, que viene por supuesto en representación de la directiva de la Asociación de Profesores de esta Casa de Estudios. Profesor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la bienvenida aquí en UCTV, un canal bien prestigioso, y donde por esta vía precisamente queremos informar de un poco la situación del conflicto universitario, en el sentido de que en este momento todas las universidades nacionales nos mantenemos en el conflicto abierto, dado que a pesar de que se han instalado las mesas de diálogo, que es un elemento que nosotros valoramos, en el sentido de que es un avance dentro de lo que es la lucha que hemos desplegado a nivel de todo el país, a pesar de eso, todavía no hay respuesta. En la tarde de hoy debe haber una reunión del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la FAPUP más la Verú, de manera que nosotros tenemos expectativas, pero sin embargo, de esas expectativas, debemos decir cosas que lamentablemente nos duele decir, que es porque, por ejemplo, el día de ayer, en la reunión de los estudiantes, que se hizo con el viceministro de Asuntos Estudiantiles, Jason Guzmán, lamentablemente no hubo ningún acuerdo con respecto a las becas. Y es un elemento que a nosotros nos hace ver como que se insiste en esa política contraria a la universidad, dado que nosotros tenemos, si bien es cierto, tenemos un paro de 2 meses, como tú bien lo has dicho, y si bien es cierto, nosotros nos mantenemos en esa lucha reivindicativa, también estamos dispuestos al diálogo. Y ese diálogo comenzó el día jueves de la semana pasada y queremos ratificarlo porque ya la agenda que nos pidió el ministro o el viceministro de Educación Universitaria, ya nosotros se la entregamos el día viernes, o sea, un día después entregamos la agenda que nosotros estamos proponiendo para la discusión con el ministerio. En ese sentido, nosotros estamos convocando, como lo hemos hecho todos estos días, a ratificar el paro en nuestras bases profesorales. El día de hoy, que es un día clave, es un día fundamental porque se ha mantenido el paro y porque nosotros seguimos apoyando, por supuesto, a la FAPUP. Las bases profesorales están ratificando ese apoyo, dado que no es una lucha solamente de profesores, esto es una lucha, esta es la primera de las luchas más importantes del siglo XXI del movimiento universitario, que incluso se está viendo en muchas partes del mundo como una reflexión interesante acerca de la defensa de la autonomía y también acerca de lo que la universidad ofrece a la sociedad. Profesor, el lunes pasado, el lunes 15 de julio, el Consejo Universitario de la UC hizo un exhorto, hizo un llamado a todos los docentes a incorporarse a clase, pero hicieron observaciones de que, a pesar de ese exhorto, ellos se mantienen aún en esa lucha, pero piden en este caso a los docentes y al gremio que los agrupa a reiniciar las actividades académicas un poco para no seguir afectando el cronograma de los casi o más de 60.000 estudiantes que forman parte de esta casa de estudio. Pero para conocer un poco los resultados de este consejo universitario, vamos a ver una rueda de prensa, un pequeño sonido de una rueda de prensa que el día de ayer dio la rectora de la Universidad de Carabobo, profesora Jessie Divo de Romero, para explicar los motivos por el cual se hace este exhorto, este llamado a los docentes a reinicio de clases. Vamos a ver este sonido de la profesora Jessie Divo de Romero. Esa fue la de reincorporarse a partir de mañana, miércoles 17, a las actividades académicas de aula. Pero yo debo significar en primer término que esta fue una resolución, una decisión
que tomó en consideración aspectos bien importantes que, por supuesto, y en primer término, destacan los intereses de la Universidad de Carabobo en todos sus ámbitos, académico, administrativo y laboral, que tomó en consideración lo consagrado en la Constitución nacional que atiende al derecho a la educación, que por supuesto consideró las atribuciones que tiene el Consejo Universitario en el artículo 26 de la Ley de Universidades vigente, que naturalmente debe tomar en consideración lo que para nosotros los universitarios son intereses legítimos del sector estudiantil. Y por supuesto, consideró el Consejo Universitario que se había avanzado con el inicio de la instalación de las mesas de trabajo cuando el Ejecutivo Nacional reconoce a nuestra Federación de Centros. Pero también en esta resolución del Consejo, que ustedes la tienen en sus manos, ratificamos que la decisión y el llamado a clase por parte del máximo organismo del gobierno de esta casa de estudio no supone en modo alguno la renuncia a nuestra lucha por nuestras justas y legítimas reivindicaciones, que no supone tampoco que estamos renunciando a las normas de homologación cuya vigencia rescatamos. Y por supuesto que no supone en modo alguno otra cosa que no sea velar, ratifico, por el funcionamiento de las actividades en la Universidad de Carabobo. Bien, ahí escuchaban a la profesora Jessie Divo de Romero, rectora de esta universidad, comentando y explicando los motivos que en este caso tuvo el Consejo Universitario de la UC el pasado lunes 15 de julio para exhortar a todos los docentes de esta casa de estudios a que se reincorporen a clases. Un poco resumiendo lo que ella dice, ella señalaba que, que a pesar de este exhorto que está orientado precisamente hacia los estudiantes para evitar que se siga afectando el cronograma académico y por supuesto que ellos puedan perder su semestre, pero no solamente eso, ella hace énfasis en el tema de que a pesar de esto ellos consideran que no se debe abandonar la lucha con respecto a lo que son las reivindicaciones, justas reivindicaciones que en este caso está solicitando el gremio con el tema de las normas de homologación y por supuesto el reconocimiento de la FAPU. Sin embargo, profesor, el día de ayer usted y otros representantes del gremio declararon a los medios de comunicación que no abandonarán el paro ni las actividades de calle. ¿Qué nos puede comentar a lo que señaló la rectora y a lo que señalaron ustedes el día de ayer? Claro, en principio yo considero de lamentables las decisiones que tomó el Consejo Universitario el día lunes, de verdad. Es lamentable porque desconoce la realidad no solamente de la Universidad Venezolana, sino particularmente de la situación por la cual estamos atravesando los profesores, los trabajadores e incluso los estudiantes universitarios de esta alma mater. ¿Por qué lo digo? Porque es un falso dilema decir que es fundamental regresar a clases porque los estudiantes están siendo afectados. Nosotros hemos conseguido de los estudiantes la mejor de la solidaridad, Brizuela. Mira, tú lo puedes ver no solamente por las redes sociales, lo puedes ver incluso por el mismo hecho que yo he podido observar el día de hoy. El día de hoy hice un recorrido muy temprano en la mañana, pasé por las 3 facultades, FACE, Educación, y lo que vi es un paro total. Lo que vimos en odontología, paro total. Lo que vimos en FACIL, paro total. Lo que vimos en ciencia de la salud, paro total. Y esa es la traducción real de lo que está sucediendo en la universidad hoy. De manera tal que yo sí insisto y ratifico el hecho que tiene el gremio. El gremio no va a suspender el paro. Al contrario, el gremio hoy se fortalece. Y se fortalece, y no es que nosotros vamos a utilizar eso como una bandera política, como se ha dicho por ahí, no, al contrario. Nosotros creemos que este es el momento para seguir insistiendo en que mientras estemos en la mesa de diálogo, porque eso es algo fundamental, Brizuela, mira, este es el mejor momento de la lucha universitaria. O sea, el momento en el cual nosotros estamos, hoy, que a las 2 de la tarde se va a realizar una reunión importantísima con el ciudadano ministro, es el mejor momento
de la lucha universitaria. Entonces, todas las universidades del país, sus consejos universitarios ratificaron el paro. Todas las universidades y las asociaciones de profesores ratificaron en asamblea sus paros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que es que lamentablemente este gobierno y particularmente este ministro, que es un ministro que viene de otra cartera, que a veces demuestra su desconocimiento supino en materia universitaria, ha llevado a este conflicto que nosotros incluso planteábamos en términos de tiempo, que este conflicto no podía durar más de un mes, y ya llevamos 2 meses más los paros escalonados que habíamos realizado anteriormente. Y nosotros somos los que primero quisiéramos que el conflicto finiquitara. ¿Y cómo finiquita el conflicto? Bueno, en primer lugar con el reconocimiento de la federación, que el gobierno no lo ha hecho. Lamentablemente el gobierno insiste y ratifica el hecho de que no quiere reconocer a la federación y está reconociendo a FENACIPRES y a otras organizaciones sindicales que no ha sido el producto de unas elecciones, que no ha sido el producto del apoyo de las bases profesorales y laborales del país. Incluso mucha gente nos dice, profesor Núñez, ¿quiénes son ellos? Nosotros no tenemos respuesta. Ellos los montaron, y discúlpenme la expresión, los montaron en las mesas y a FAPUN no la llamaron. Intentaron quebrar el paro diciendo que nosotros, algunos de los miembros de las asociaciones, estaban en las mesas de trabajo, cuando esas fueron decisiones particulares de algunos directivos que lamentablemente hicieron esa decisión, pero que en todo caso no representaban la expresión ni de sus asociaciones, ni mucho menos de la federación. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos ratificar que el paro permanece. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos en una actividad que fue la toma del Consulado de Colombia, porque nosotros necesitamos internacionalizar el conflicto. Porque sabemos que al gobierno le afecta mucho la imagen que tiene con respecto a otros países. Y bueno, en el caso de Colombia, que es un país amigo, que es un país hermano, que formó parte de la Gran Colombia, junto a nosotros, Ecuador y otros países, y bueno, y lamentablemente nosotros lo que estamos es diciendo y ratificamos que el paro sigue. Que la única instancia que puede detener ese paro es la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela cuando convoque asambleas y las asambleas de asociaciones. El Consejo Universitario no tiene facultades para eso y ahí mismo la rectora lo mostró su contradicción y la contradicción de todo el seno del Consejo Universitario. Nosotros nos asombró en grado sumo la situación que se presentó y bueno, pero nosotros sabíamos que hoy pasaba lo que iba a pasar, pues que los profesores se mantienen en sus casas, se mantienen en las calles. Hoy hay asambleas importantes en ingeniería, en FACID y en otras facultades, porque mira, si yo te mostrara la agenda de actividades que hemos hecho en 2 meses, mira, no solamente, te voy a decir cosas importantes, no solamente que hemos hecho movilizaciones, claro, es que hemos hecho cualquier tipo de actividades en 8 semanas, te estoy hablando de 8 semanas, donde todos los días estamos haciendo una actividad distinta. Ok, profesor, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar tocando este tema bien importante que es el conflicto universitario. Bueno, por supuesto, y esta serie de actividades que se han realizado son las que están por realizarse. Estamos conversando con el profesor Raúl Núñez, él es tesorero de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, hablándonos acerca de, bueno, en qué estatus se encuentra ahorita el conflicto universitario después de 2 meses. Vamos a un corte, ya regresamos para seguir de alguna otra forma interpretando los motivos por los cuales el gremio se mantiene en conflicto. Bien, continuamos en El Día con la UC, hoy en compañía del profesor Raúl Núñez, tesorero de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Punto que estamos tratando, conflicto universitario, luego de 2 meses, ¿qué ha ocurrido? Profesor, un poco para continuar con lo que fue este exhorto que hizo el Consejo Universitario a los profesores del reinicio, de incorporarse a las clases, la rectora de la Universidad de Carabobo en esta rueda de prensa que dio el día de ayer, señalaba que bueno, que a pesar de este exhorto no había ningún tipo de sanción por parte del Consejo Universitario a aquellos profesores que no acaten este llamado a clases. Vamos a ver lo que dijo la rectora.
No, mira, en una institución como la nuestra, yo creo que la decisión de nadie tiene un carácter vinculante como tal, porque justamente es una institución que defiende la libertad del pensamiento, la libertad de las ideas. Sin embargo, eso es una cosa. Esa es una cosa. Además, recuerden que hay atribuciones, hay competencia, y justamente el Consejo Universitario, dentro del ámbito de su competencia, tomó la decisión el día de ayer. ¿Ok? Eso significa que tiene carácter obligatorio y si no se cumple, sancionatorio, para nada. Bien, ahí escuchaban a la profesora Jessie Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo, hablando que, bueno, que sí, que efectivamente el no cumplimiento de este llamado a clases hecho por el Consejo Universitario no tiene o no acarrea ningún tipo de sanción o descuento de su sueldo a los profesores que no acaten esta incorporación a clases o este llamado a clases a partir de este miércoles 17. Profesor, ¿qué nos puede comentar de esto? Y usted al principio nos hablaba acerca de ese recorrido, si realmente se acató o no este paro y cuál es su respuesta a lo señalado por la rectora. Bueno, en principio hay que responder categóricamente, pues el rol del gremio es de la defensa de los intereses de los profesores. Y nosotros estábamos muy preparados y estamos preparados ante una situación que evidentemente el Consejo Universitario, en una de sus decisiones más erróneas, ha tomado pues una posición contraria a la lucha que ha venido desplegando tanto la asociación como la federación y el movimiento universitario, porque aquí están también los sectores estudiantiles y otros sectores, trabajadores, etc. Entonces, en ese sentido, hacemos una alerta. A todos los miembros del Consejo Universitario le hacemos una alerta, en principio, que ni se le atrevan a sancionar profesores, ni se atrevan a descontar a ningún profesor su salario. Porque en un concepto de huelga como el que estamos nosotros desarrollando ahorita, en un paro legítimo, realmente legítimo, porque los sueldos de hambre ya no pueden seguir existiendo en la universidad. Entonces nosotros hacemos esa convocatoria, que el paro se mantiene, el paro se ratifica por la Asociación de Profesores y nosotros, los dirigentes gremiales, seguimos en la lucha, seguimos en la calle, hacemos un conjunto de actividades. Por ejemplo, se hizo un recorrido, hoy nos hemos podido dar cuenta que los profesores siguen con el paro. Los profesores al lado de sus gremios, al lado de las grandes luchas y evidentemente hoy lo que se ha hecho es ratificarse pues esa decisión de que los profesores no vamos a salir del paro. Seguimos en el paro, seguimos en la lucha, hasta tanto el ministro reconozca que la FAPU es la primera organización legítima de los profesores, hasta tanto el ministro reconozca las normas de homologación como mecanismo de resolución de los problemas salariales, pero también que reconozca que en las mesas de los estudiantes se le incrementen las becas y el conjunto de beneficios también a los estudiantes, porque esto es una lucha que es unitaria, esto no es una lucha de profesores, en esta lucha estamos mancomunadamente todos los sectores que hacemos vida en esta universidad. Ok, profesor, sin embargo, bueno, la profesora hacía énfasis a que, bueno, no hay ningún tipo de sanción y que, bueno, esa evidentemente podemos entender que tampoco habrá ningún tipo de descuento. Otra cosa, profesor, es que en días pasados un tribunal de la ciudad de Maracay, del estado de Aragua, hizo un exhorto, o creo que no fue un exhorto realmente, ese no fue ningún exhorto, pero en este caso esto fue específicamente hacia el profesor Jesús Villarreal como presidente de la PUC, a la rectora de la Universidad de Carabobo, profesora Jessie Divo Romero, y un directivo de la PUC, en La Morita, estado de Aragua. Este tribunal llama al reinicio de clase y convoca a estas autoridades, en este caso la rectora, el profesor Villarreal y este representante de la PUC en Maracay, para que llamen al gremio al reincorporarse a clase. Entiendo que en días recientes un tribunal acá en la ciudad de Valencia hizo lo mismo. En este caso, ¿cuál es la posición que tiene el gremio ahora esta decisión que han tomado tribunales locales al respecto? Sí, bueno, ahí es importante señalar que esta es la estrategia que ha mantenido el gobierno en materia de persecución, de judicialización del conflicto, de no permitir la lucha gremial, de no permitir la lucha universitaria. Entonces, en ese sentido, nosotros somos categóricos. Tanto en el caso del Estado de Aragua como en el caso del Estado de Carabobo, nosotros vamos a ejercer las acciones correspondientes a la defensa de la profesora Jessie Divo, porque la profesora Jessie Divo es rectora, pero también es miembro de la Asociación de Profesores y como tal nosotros tenemos que hacer defensa. Y por supuesto,
supuesto, del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, el profesor Jesús Villarreal, que bueno, que intentan por la vía de presionarle a él y de llevarle a instancias judiciales, desmovilizar toda la lucha que se ha venido dando. Entonces, en ese sentido, también el profesor Winton Guede del Núcleo de La Morita también está en ese caso, y nosotros, mira, esa es la misma situación que se presentó en la UCB y en la UPEL. Y en esas mismas condiciones, los profesores en unas asambleas dijeron que no se iban a reincorporar a clase, y ese va a ser el mismo caso de Carabobo, y nosotros no vamos a dejar nuestra lucha porque un tribunal o un juez vaya a decidir una cosa fuera del contexto del marco legal. Ok, profesor, pero en cuanto a esta decisión de este tribunal, ¿puede haber algún tipo de penalidad o sanción a los directivos, a las autoridades o a los docentes? Ninguna. Estos son acciones de terrorismo judicial, pues, que no son nuevas en el caso venezolano, que son fórmulas que se usaron también en el caso de los mineros en Guayana, en el caso de los trabajadores eléctricos del país, en el caso de los trabajadores petroleros, es decir, que son mecanismos que donde los dirigentes gremiales, bueno, se les intenta asustar y atemorizar, y también a las bases, en el sentido de que, bueno, que en una decisión de esa, un dirigente pueda ir preso. Yo lo digo responsablemente. Si esa es la vía, y si el gobierno se juega a esa carta, pues nosotros estamos dispuestos a caer presos. Todos nosotros, los dirigentes gremiales, la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, vamos presos, pues. Lo invito, pues lo exhorto al ministro y a esos tribunales irresponsables que están haciendo una acción contra los derechos de la patria y contra los derechos de la universidad. Hay que recordar de dónde salen esos jueces. Salen de las universidades. Claro. Y así responden al país, así responden a la institución que les dio un título. Entonces, estas son cosas que, bueno, que son parte de una política de Estado que lamentablemente es la que tenemos hoy día, pues. Ok, profesor, vamos ahorita a hacer una pausa, pero enseguida vamos a regresar con un tema interesante. ¿Qué se ha hablado en esas mesas de diálogo que comenzaron el jueves pasado, el 11 de julio, en la ciudad de Caracas, donde estuvo, por supuesto, la representación de la PUB y, por supuesto, los distintos presidentes de las asociaciones de estas universidades que están representadas por la FAPUB? ¿Qué se ha hablado? ¿Qué es lo que no se ha logrado congeniar? Nos lo va a comentar el profesor Raúl Núñez, él es tesorero de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, que nos está comentando cuál es el estatus en el que se encuentra el conflicto universitario. Vamos a un corte y ya regresamos. Bien, continuamos en el día con la UCE a través de Radio Universitaria 104,5 FM y UCTV Canal 2 de Net 1. Bueno, me identifico nuevamente para quienes están sintonizándonos en este momento. Mi nombre es Nicolás Brizuela y hoy estoy en compañía del profesor Raúl Núñez. Él es tesorero de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y el tema que estamos tratando es el conflicto universitario y en qué estatus se encuentra luego de estos 2 meses. Profesor, el pasado jueves 11 de julio, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios acudió a Caracas a una reunión en la que fue, en este caso, invitado por el Ministerio de Educación Universitaria para comenzar mesas de diálogo. En estas mesas, en esta primera reunión que se realizó la semana pasada, y entiendo que en esta semana también hay una serie de reuniones, ¿qué se ha dicho y qué se ha logrado hasta el momento? Claro, lo primero que hay que decir en relación a esa materia es que nosotros no participamos en la normativa laboral que estableció el gobierno. Y no participamos no porque fue un capricho de la federación, no. Es que precisamente, en principio, no fue invitada la federación. Entonces, si no fuimos invitados, evidentemente no teníamos ni derecho a voz, ni derecho a voto, ni entendíamos qué se estaba discutiendo ahí. Incluso hay que hacer señalamientos sobre esa materia, que lo diré más adelante, que tiene que ver con algún escamoteo de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, que a mí me parecen los más importantes, que tienen que ver primero con los retroactivos de los años anteriores, que no se discutieron, que fue la condición previa que estableció el ministro para que entraran esos dirigentes gremiales o pseudo dirigentes gremiales a esa normativa laboral. Y en segundo lugar, lo que se está haciendo con los jubilados. El personal jubilado está siendo muy afectado
y ya lo explicaré más adelante con respecto a esa normativa laboral. Ahora, una vez se hicieron todo el conjunto de acciones que a nivel nacional se lograron desplegar, desde caminatas hasta marchas, hasta acciones de calle, hasta entradas a embajadas o consulados o cualquiera otra, el ministro nos invitó. El ministro nos invita a la federación y bueno, el jueves 11 se establece pues ya el inicio de la mesa de trabajo universitaria. Fue en términos cordiales, eso sí hay que decirlo, esa primera reunión, pero en algunos momentos fue una situación donde el viceministro, que ese es otro elemento que nosotros estamos señalando como elemento vicioso dentro de la mesa, debió haber sido el ministro. Claro. ¿Por qué un viceministro tiene que atender los temas tan álgidos como el que estamos discutiendo hoy? Entonces, en ese sentido, nosotros, sin embargo, nos pidieron una agenda. Y la agenda nos decían que, bueno, que una propuesta de los rectores que decía que 48 horas. Pero en 24 horas, es decir, al día siguiente, el 12 de julio, ya la FAPU tenía consignada ante el ministerio ya la agenda de trabajo. Entonces, eso es muy importante porque dice mucho del interés que tiene la federación de no solamente de dialogar, sino pues de culminar el conflicto. Nosotros queremos culminar el conflicto, pero lo queremos culminar ¿cómo? Con una victoria del movimiento universitario, con un respeto institucional a las universidades del país. Eso para nosotros es fundamental. ¿Y qué es lo que centralmente pedimos nosotros en esa agenda? En esa agenda, fundamentalmente, como ya te lo he dicho al inicio del programa, lo primero es el reconocimiento a la FAPU. Si no hay reconocimiento de FAPU, nosotros seguimos de paro y seguimos en calle. Pero también las normas de homologación. Históricamente, desde el año 1982, los profesores universitarios y por extensión los empleados y los obreros de todas las universidades del país se beneficiaban de este mecanismo. ¿Qué es este mecanismo de la norma de homologación que es distinto a la normativa laboral? Bueno, es que cada 2 años el ministro se reúne con la federación y establecen lo que llaman la comisión técnica, la mesa técnica, FAPUB-CNU. ¿Verdad? En esa comisión técnica, ¿qué es lo que se hace? Bueno, era un procedimiento hace muchos años, ¿verdad? Una cosa muy sencilla. Se evaluaban todo lo que eran vamos a decir, lo que en los 2 años se establecía como valores de inflación. Y entonces se ajustaba, que es lo que llaman indexación salarial. Se ajusta el salario, ¿verdad?, en base a esos 2 años de inflación que ha habido y que uno lo recoge fácilmente a través de los indicadores del Banco Central de Venezuela. Entonces, en ese sentido, eso es muy sencillo, porque eso es distinto a la normativa laboral. Claro. Te lo explico. No solamente que tienen naturaleza jurídica diferente, sino también tienen naturalezas económicas y socioeconómicas distintas. Por ejemplo, esas normativas laborales se discuten en el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. Entonces nosotros decimos, bueno, caramba, pero es que si nosotros somos universitarios y existe un Ministerio de Educación Universitaria, ¿por qué tener que irse al Ministerio del Trabajo? ¿Por qué nos obligaban, como prácticamente nos estaban obligando durante todo el proceso, a irnos a un proceso de cambio de la naturaleza de nuestras organizaciones, de asociaciones a sindicatos? A propósito de eso, profesor, eso es quizás una de las inquietudes que más ha tenido el colectivo, el por qué los profesores se niegan a la sindicalización de su gremio. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual no se constituyen como un sindicato, en este caso de profesores? Sí, las normativas laborales en este país, y está establecida en la Ley del Trabajo, establece la manera en la cual se desarrollan las discusiones entre sindicatos y patronos. Entonces, esa naturaleza que le da mucha fortaleza fundamentalmente al patrono, en superioridad a los sindicatos, nosotros no la podemos permitir. Es decir, nosotros tenemos una historia muy importante, las federaciones y las asociaciones tienen una condición muy importante que a través del tiempo ha logrado que, bueno, hay que hacer un paréntesis, en la década del 90 y en el 2000 hubo fallas terribles que llevó a mucha gente incluso a otro tipo de lucha, donde no se reconocían las normas de homologación. Pero lo que te quiero decir es que la norma de homologación está dentro del campo del Ministerio de Educación Universitaria.
Y el caso de la normativa laboral es el campo del Ministerio del Trabajo. Entonces el Ministerio del Trabajo es el que establece las condiciones y el patrono establece las condiciones de cómo es que se van a hacer los aumentos salariales. Eso, por supuesto, para nosotros, lo que históricamente hemos tenido una relación más o menos positiva con los ministros, era casi un ritual favorable, pero lamentablemente de un tiempo para acá eso fue tan difícil que bueno, que llevó hasta gente a huelgas de hambre. La última fue en el 2011. El último aumento salarial que nosotros obtuvimos fue a través de la huelga de hambre universitaria del 2011, donde el presidente dio un incremento a través unilateralmente de 40% y donde tuvimos que estar mucha gente en huelga de hambre. Yo estuve en huelga de hambre. Profesor, pero una pregunta que surge en este momento. ¿Qué diferencia hay discutir con el Ministerio del Trabajo a discutir con el Ministerio de Educación cuando ambos están siendo amparados por un mismo gobierno? No, sí, son elementos de carácter jurídico, como ya te dije, muy importantes. Es decir, el sindicato tiene en los procesos, vamos a decirlo, de las normativas laborales, tiene que ajustarse a los tiempos que establece el ministerio y los patronos. Ajá. Es decir, lo que te estoy diciendo aquí, que hay una minusvalía desde el punto de vista de las representaciones de los trabajadores con respecto a la que existe a través de la norma de homologación, porque la norma de homologación es automática, Brizuela. Simplemente te dice, cada 2 años reunirse comisión técnica FAPU-OXU y definir cómo fue los incrementos de inflación y entonces cómo ajustamos. Es automático. No requiere de esos procesos de la normativa laboral que son engorrosos, que son lamentables, que son muy lentos, que de hecho, fíjate, el año pasado la mayoría de estos dirigentes sindicales decían que ya tenían el aumento preparado antes de diciembre. Yo no sé si tú recuerdas esa información, claro. Y eso corrió por todos lados, la gente estaba esperando, incluso había un bono de transferencia que era de 20.000 bolívares, me acuerdo, que ellos lo estaban asomando y nada. No pasó nada. Y arrancó este año y no pasó nada. Y salimos nosotros a la calle, fuera de las mesas, y bueno, ahí hubo el cambio importante con respecto a los aumentos salariales o los ajustes salariales. Que en breve podemos explicar o podemos sintetizar que la diferencia entre la norma de homologación y las normas de homologación y la normativa laboral, que en este caso fue la que aprobó recientemente el Ejecutivo Nacional para el incremento de los universitarios, es que la normativa laboral es un instrumento vigente que se mantiene y que se calcula el porcentaje o incremento que se debe hacer de acuerdo a la inflación que en ese momento tenga el país. Esas son las normas de homologación. Correcto. Y la normativa laboral tiene que ver con la decisión que en este caso tenga el patrono, llámese en este caso gobierno nacional, de incrementar o no a los universitarios. Profesor, vamos a hacer una breve pausa para ir al último segmento donde, bueno, vamos a comentar qué queda de este conflicto, qué esperan en estos próximos días para que de alguna otra forma se cese esta situación de paro indefinido que han convocado los gremios docentes en todas las universidades del país. Vamos a un corte y ya regresamos. Bien, continuamos en el día con la UC en transmisión conjunta de radio y televisión universitaria, UCTV Canal 2 de Net 1 y Radio Universitaria 104,5 FM. Hoy en compañía del profesor Raúl Núñez, él es tesorero de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Profesor, el segmento pasado hablábamos acerca de las diferencias entre lo que es la normativa laboral, las normas de homologación, que en este caso es lo que ustedes solicitan como gremio. ¿Aún qué queda, profesor? Porque entiendo que ya hay un cronograma de reuniones con el Ejecutivo Nacional, un poco para ver qué se va a hacer. Por lo pronto, ¿cuáles van a ser las acciones que tiene previsto realizar en el caso de Carabobo la Asociación de Profesores? Bueno, seguimos en las mesas, ¿ya? Eso es importante. La ratificación de que la Federación y los gremios nacionales están apostando al diálogo y que creemos que si hay una voluntad expresa del gobierno de resolver todo esto que te hemos dicho, además de que resuelvan los problemas de los estudiantes, porque esto es un esfuerzo mancomunado y eso es importante que quede claro, que nosotros no nos vamos a bajar de las mesas si a los estudiantes no le están resolviendo sus problemas de becas, transporte, comedor. Eso es importantísimo.
Y por otro lado, bueno, el día de mañana hay una actividad muy importante. Hoy, por supuesto, ratificando el paro, pues. Eso es una actividad importante para el gremio. Hemos vencido en esa parte porque es algo fundamental para el gremio. Pero mañana tenemos una movilización que hemos llamado la Gran Marcha de las Banderas, que sale a las 9 de la mañana del rectorado de la Universidad de Carabobo. Claro, esa marcha tiene fundamentalmente un propósito, llegar hasta la Defensoría del Pueblo para hacer un conjunto de denuncias. Porque recuérdate que hasta el presidente de la Asociación de Profesores lo tenían amenazado de que le iban a llegar a su casa y que ahí le iban a llegar un grupo de personas y que, bueno, es una cosa sumamente absurda, ¿no? Pero también el día de mañana hay una actividad que es que el presidente de la Asociación de Profesores tiene que presentarse en una audiencia que ha hecho ya, como ya lo hemos conversado, con un tribunal, del Tribunal Quinto de los municipios de Guacara, San Diego, Los Guayos y Valencia, que está aquí en el centro de Valencia. Entonces, esa marcha, probablemente parte de esa marcha se va a desplazar para ese tribunal, porque hay que darle la solidaridad plena al presidente de la Asociación de Profesores. Nosotros no vamos a abandonar al profesor Jesús Villarreal en una acción como esta, en un momento en que probablemente vayan a llegar sectores allí pues, muy amigos de la violencia, y a pesar de que nosotros no vamos a actuar con violencia, bueno, los universitarios siempre acompañamos a los universitarios, pues. Entonces, la invitación es para estudiantes, profesores, empleados, que ellos vayan también a esa actividad, porque hemos desarrollado un conjunto de acciones que no son nada más de profesores, son también de movimientos estudiantiles. Los más movidos han sido los de Ciencia de la Salud, y en el caso de los profesores, el caso de FACIP, donde ha habido mucha actividad con respecto a eso. Ok, profesor, además de esto, por supuesto, la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo se mantiene en conversación en Caracas. ¿Hay alguien en representación? Porque, bueno, entiendo mañana hasta el profesor Villarreal tiene esta citación en este Tribunal de Valencia, pero ¿existe representación en Caracas en estas mesas de negociación? Claro, fíjate que el día jueves 11, la representación más grande que tuvo asociación alguna fue la de la Universidad de Carabobo. 14 personas estuvimos en las mesas por la Universidad de Carabobo, por la PUC. Eso es importantísimo decirlo. Allí estuvieron los rectores de la Universidad Central de Venezuela, de la Simón Bolívar. Por la Universidad de Carabobo estuvo el profesor José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo, delegado por la rectora, y bueno, y estuvo la presidenta de la FAPU, que valientemente defendió su posición y la posición de todos los profesores, a pesar de la agresión permanente en algunos momentos, que yo te lo he dicho ya, que el viceministro expresaba pues situaciones digamos de discordancia, pues. Ok, profesor, entiendo que, bueno, la FAPU, que es la Asociación de Profesores La Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, está trabajando también en alianza con la VERU, que es la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Claro que sí. Ambos han introducido, en este caso, al Ministerio de Educación Universitaria, en medio de esta mesa de negociación, planteamientos. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre estos planteamientos? ¿Los dos Están coinciden? perfectamente ensamblados. De hecho, la reunión del jueves, antes de la reunión con el Ministerio, la VERU, la FAPUP y la GFCU de todo el país hicieron un documento central, y además de eso coordinaron las acciones, porque aquí hay que estar muy claros. Si los universitarios de este momento no vamos unidos, lamentablemente el proceso de llegar a los objetivos que nos hemos trazado de verdad que va a ser más lento. No, quizás no es que no lo vamos a lograr, sino que va a ser más lento, pero yo te garantizo que los procesos de integración de la VERU, de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, como de la FAPUB y la FCU, han sido bastante bien ensamblados. Eso es una cosa que hay que decir, porque es la única manera de salir rápido del conflicto, porque nosotros no vamos a parar la suspensión de actividades académicas, ¿verdad? Hasta tanto logremos los objetivos planteados, que ya te los he dicho. Pero también debo decir algo: nosotros no queremos que el paro se mantenga ad perpetuum, no, ese no es el propósito. El propósito es alcanzar todos los elementos que ya hemos dicho, y además que los estudiantes salgan con sus becas, con su transporte. ¿Desde cuándo? Mira, yo quiero hacer un break. Mira, ¿desde cuándo la universidad no recibe nuevos autobuses? Esos autobuses son los mismos de los cuales yo estudiaba.
Sí, del año 1970, las iguanas que le dicen, los Blue Bear de Ontario, Canadá, ahí dicen es increíble. Los muchachos van en esos autobuses. En estos días viajamos a Caracas y habían en uno de esos autobuses, y de verdad que dan una situación penosa. Los muchachos tienen derecho a esos mismos autobuses rojos que vienen de los ministerios, que tú los has visto por ahí en los actos públicos del gobierno. De eso también estamos pidiendo nosotros para nuestros estudiantes universitarios. Ok, profesor, en este caso, en muchas autoridades universitarias y algunos dirigentes gremiales han señalado que, bueno, que de alguna otra forma este incremento salarial que fue anunciado recientemente por el gobierno nacional lo ven como un adelanto. En este caso, ¿cuál es la posición? Porque ciertamente ustedes están en paro, pero ese dinero, como muchas personas lo han comentado, y sobre todo personal del gremio universitario, han dicho, bueno, pero los profesores igual con paro van a recibir su aumento, no van a rechazar ese aumento porque ese aumento va a caer en cuenta. Claro que no. ¿Cuál es realmente la posición que tiene la Asociación de Profesores Universitarios con respecto a este incremento salarial? ¿Cómo lo asumen y cómo lo evalúan en este tiempo? Nosotros tuvimos, el Estado ha tenido una deuda tan grande con los profesores universitarios y con los trabajadores en general, que por ejemplo, te voy a dar mi caso concreto, que yo soy un profesor agregado, ¿verdad? Con maestría en ciencia política, con más de 16 años en la universidad, y mira, te voy a decir, yo gano 4.834 bolívares. Es decir, que cada quincena yo gano 2.000 y tanto. Bueno, pero hay que hacer las deducciones de rigor, ¿no? Claro. Entonces, pero vamos al caso de un instructor, ¿verdad? Que gana menos del salario mínimo. Entonces, sería verdaderamente tonto que el gremio dijera en estos momentos, no vamos a tomar ese dinero, porque a pesar de que nosotros no estamos de acuerdo con ese aumento, porque nosotros queremos un aumento que de verdad resuelva el problema de fondo estructural de los salarios universitarios, pero nosotros tenemos que recibirlo, porque esa es parte de esa deuda. Entonces nosotros lo vamos a recibir, no gustosamente, porque lamentablemente eso, para que tú tengas una idea, son como 2.000 bolívares adicionales mensuales para cada trabajador universitario, para cada profesor universitario. Entonces, pero claro que hay que recibirlo. Y hay un cronograma ahorita que se está planteando en el gobierno universitario, que nosotros quisiéramos que ese cronograma sea más cercano en el tiempo, que por ejemplo que... ¿El cronograma de pago? Sí, el cronograma de pago, me refiero, gracias por la observación. Por ejemplo, que en esta semana se pagara todo, que se pagara el retroactivo de las estatiques, que se paga hoy. Pero el retroactivo del ajuste salarial del 2013, que es de enero hasta ahorita en julio, que todo lo que tiene que ver con el bono vacacional, que se pagara esta misma semana. Es decir, que todo eso se hiciera más rápido, porque la verdad es que el profesorado no solamente está en una situación de dificultades económicas, sino que está muy molesto. Y nosotros acompañamos esa molestia del profesorado. Bueno, bien, muchísimas gracias, profesor Raúl, por su acompañarnos acá en Al Día con la UCE. La intención es precisamente que, bueno, la gente, la comunidad no solamente universitaria, sino toda la comunidad en general puede entender el conflicto universitario. Quizás hay muchos padres de estudiantes que nos están escuchando en este momento o que nos están viendo por la televisora universitaria y tenían muchas dudas el por qué los profesores se mantienen en conflicto cuando ya hay un aumento salarial anunciado recientemente por el gobierno. Muy brevemente, profesor, sus últimas palabras de llamado a los profesores en esta situación. Rápidamente, a los profesores de la Universidad de Carabobo, que a pesar de la decisión del Consejo Universitario de decir que se exhortaba a las clases, nosotros nos mantenemos firmes, un agradecimiento a esta lucha, porque esta lucha es de todos, esta lucha se verá en el corto tiempo y de verdad, desde este corazón gremial le decimos a todos los profesores, tenemos que mantenernos en el paro, tenemos que seguir en la incorporación de las actividades de calle, porque esta es la única forma y manera que nosotros tengamos un aumento salarial digno, porque desde hace más de 6 años a nosotros se nos ha escamoteado el salario de los profesores.
Bien, escuchaban al profesor Raúl Núñez, tesorero de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, bueno, que hoy estuvo acompañándonos para analizar el estatus en el que está este conflicto universitario, este paro de actividades académicas que ya tiene más de 2 meses y que, bueno, que esperamos que en los próximos días pueda ser finiquitado, pueda terminar para que todos los estudiantes, no solamente de acá de Carabobo, sino de Venezuela, puedan reincorporarse a sus actividades académicas. Les habló Nicolás Brizuela y en nombre de todo el equipo de UCTV y Radio Universitaria 104,5 me despido y será hasta la próxima semana. No, gracias. La Dirección de Medios Electrónicos y Telemática Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presentó Al Día con la UC.